Yo, respecto de la línea 1, del programa de doctorado, tengo que hacer una cuestión que tiene que ver con que la línea es bastante más amplia de lo que se va a presentar en el seminario de hoy. Tenemos 2 horas nada más y somos pues unos cuantos ponentes. La verdad es que está muy bien que venga gente de fuera a decirnos cosas, porque creo que es muy interesante para nosotros relacionarnos con con los potenciales agentes sociales que realmente hacen que toda la sociedad funcione al margen de lo que nosotros hacemos aquí dentro. Entonces, cuando yo he elegido un... ¿Perdón? Digo que tal vez sería bueno que dijeras los 4 tópicos que se incluyen en la línea, aparte de los que se cuentan aquí. Estaría muy bien. Yo no me lo sé de memoria. Pero los tengo aquí apuntados, ¿no? ¿Están aquí? No están en el programa siquiera, o sea... ¿Esta pregunta es de nota? No. Bueno, yo lo que voy a hacer es... A ver si soy capaz de poner esto aquí. Vale, y yo creo que lo realmente interesante de cualquier cosa que uno haga, en investigación también, es preguntarse ¿para qué? Vale, yo creo que es la pregunta con más relevancia dentro de todas las preguntas que uno puede hacerse, como son el cómo, el qué, el para qué es bastante relevante y más en el momento actual, ¿verdad? Entonces, por eso he querido decir para la conservación animal. La verdad es que no tenemos mucho tiempo, así que yo voy a ir muy rápido sobre las cosas, me voy a sentar y voy a intentar poder hablar a la cámara. Eso. Bueno, la cuestión de la bioacústica física para la conservación animal yo la he estructurado así, hablando un poco de acústica marina, de bioacústica física, lo que nosotros consideramos bioacústica física, que no es una palabra que se encuentra en la literatura como tal, está bastante disimulada, lo que es la parte física, y ya verán por qué. Y luego un poco la solución que nosotros estamos dando, la adquisición y detección y la localización y clasificación automáticos, en el sentido de que cuanta menos intervención manual haya, más conocimiento tengan los programas, pues más habilidad se tiene para determinadas cosas. Ya verán también por qué. Yo creo que empezar la bioacústica, o sea, la acústica marina tiene que ver con la propagación del sonido en el mar, cosa que es terriblemente compleja. La ecuación de ondas, que es esta que está aquí, en realidad está puesta de manera que no está ahí la velocidad de movimiento de las partículas, no quiero decir el medio marino. En el medio marino hay un fluido y en los fluidos se mueve tanto los cambios de presión llevan consigo movimientos del fluido. Ahí se ha contemplado que las fases de la velocidad del movimiento de los fluidos y las fases de la presión son la misma, el medio es homogéneo, o sea, prácticamente todas las simplificaciones que se les puedan ocurrir, y entonces sale la ecuación de onda. Entonces uno puede tener una idea de cómo funciona, pero eso no significa que funcione así. Es más, la velocidad del sonido, que es esta C que está aquí, es la que condiciona mucho de lo que ocurre en el medio. Tiene esta terrible forma. Esto es una aproximación, depende de la temperatura, de la salinidad y de la presión, y tiene una dependencia bastante compleja como pueden ver. O sea, aquí hay una dependencia de T con la profundidad al cubo, o de la salinidad por la temperatura, ¿verdad? O sea, son dependencias no lineales con ese tipo de características. Los perfiles, esto es un perfil, la verdad es que esto es en el Pacífico, pero en realidad los comportamientos de los perfiles de velocidad, de salinidad y de... Bueno, primero aquí están los de temperatura y de salinidad, ¿no? O sea, uno ve cómo tienen... La temperatura tiene perfiles extraños, ¿vale? Lo cual significa que la velocidad
de propagación va a ser también diferente en los distintos puntos del mar, con lo cual se van a generar diferencias en la propagación. O sea, el camino de la propagación del sonido no va a ser una línea recta, como uno podría esperar, con una propagación esférica perfecta, sino que cuando la propagación se va encontrando con el medio se va difractando, ¿no? Se va difractando. Bueno, y además tiene muchas más cosas, quiero decir, hay absorción, hay pescaditos, hay plancton, hay de todo, ¿no? Hay burbujas, quiero decir, el mar es un medio terriblemente complicado. Una cosa que se puede comprender bastante bien es que si uno tiene un perfil de velocidad de sonido de esta forma, se generan canales como los de las fibras ópticas, por ejemplo. O sea, canales en los que el sonido se propaga yendo hacia el centro del canal, ¿verdad? O sea, se va difractando siempre hacia el centro del canal, con lo cual se generan canales por los que se propaga el sonido con muy pocas pérdidas, ¿no? Con muy pocas pérdidas y con una enorme cantidad de propagación. En el canal de SOFAR, que es el canal profundo, alrededor de 1000 metros, hay un canal de propagación sonora en el que se han introducido frecuencias bajas, muy bajas, que se propagan a todos los océanos del mundo, ¿verdad? Se pueden oír desde todos los océanos con relativamente facilidad, ¿no? Simplemente metiendo sonido en esos canales. Bueno, pues la detección de esos canales y tienen un segundo efecto, o sea, la presencia de esos canales tiene un segundo efecto, y es que funcionan como pantallas de aislamiento sónico, de manera que los sonidos que ocurren en un sitio no propagan de un sitio para otro, ¿vale? Simplemente cuando van llegando ahí se deflectan y se curvan, ¿vale? Bueno, esto es eso es acústica submarina. La bioacústica, en el caso del mar, bueno, AUI lo define así, definida como un asunto a todo lo que tiene que ver con el sonido y las cuestiones marinas. Por ejemplo, un ejemplo relativo a un sonar emitido en 18 kHz y 38 kHz permite detectar las poblaciones de plancton y la migración del plancton del día a la noche, por ejemplo, simplemente viendo el scattering del sonido en esas... de hecho, hay un artículo publicado por Natasha Guillarre-Soto, que es una bióloga de aquí, de la universidad, pues ahora en enero. Nosotros trabajamos con unos animales concretos, con orcas. Esto no es una orca, es un delfínido, en el que el aparato fonador, que es una de las cosas que a nosotros nos interesa para la producción de sonido, porque al final lo que nosotros vamos a oír, lo que nosotros queremos grabar en bioacústica es el sonido que produce cada animal, pues se produce de una forma bastante más compleja de la que nosotros producimos. Quiero decir, tienen unos labios de mono, se llaman así a una cosa parecida a nuestras cuerdas vocales, no tienen un aparato fonador, tienen más de uno, tienen dos. Cada uno de esos aparatos fonadores generan ondas que son focalizadas a través de una especie de lente grasa que se llama melón, que son capaces de, con los músculos, focalizar para poder dirigir el sonido, ¿verdad? Y producen determinados tipos de sonidos, ¿no? Los clics de ecolocalización son como los, iba a decir los vampiros, pero no, van a ser los murciélagos. Estas cosas que emiten clics para poder, de alguna manera, tener un sentido de la realidad a partir del reflejo de la onda, ¿verdad? Aquí ponen esto está sacado de la guía de observación pasiva de sonidos del Ministerio. En el Ministerio hay un manual para hacer observación pasiva de sonidos en el mar, sobre todo para la vigilancia y seguimiento de los eventos sonoros que se producen. Quiero decir, cuando se hace una actuación mecánica, por ejemplo, para hacer una obra o para hacer determinado tipo de cosas, el Ministerio tiene todo un programa basado bueno, está sacado de ahí. Aquí ven el oído interno y no sé si se aprecia bien en la transparencia, pero el sonido entra por la mandíbula inferior prácticamente,
Aunque hay una parte que entra también por el melón, prácticamente el sonido entra por la mandíbula hasta el oído interior, ¿no? Por unos canales especiales de grasa que hay por ahí. Bueno, y esto es un poco lo que nosotros vamos a observar, ¿no? La sensibilidad al ruido de estos animales es bastante interesante estudiarla, porque tiene que ver con su capacidad. Estos animales se comunican entre sí para hacer todo tipo de actividades, para alimentarse, para comunicarse entre ellos, para socializar, para saber quién está al otro lado, ese tipo de cosas. Y claro, si el medio no te deja comunicarte, tienes un problema, ¿vale? No encuentras pareja, por decirlo rápido. No encuentras a tu familia, no sabes dónde están las cosas, simplemente porque hay ruido. Entonces, estos niveles, fíjense que aquí estos son 100.000 hercios, nosotros tenemos nuestra acústica, llega más o menos hasta 20.000. Bueno, en el caso de una persona muy joven, ¿no? Personas ya un poco más mayores, yo creo que llegan a los 11, 12 con un poco de suerte. El asunto es que los odontocetos son capaces de emitir sonidos hasta 50, 80, 90 kilohercios y oírlos. Esto del registro acústico pasivo, el Passive Acoustic Monitoring, el PAM, son sistemas que se ponen de forma pasiva en el fondo del océano, tienen esta forma, son tubos que contienen hidrófonos al final y electrónica de registro, ¿verdad? Hay una evolución desde 2007 que se ponían estos T-Pods, después se evolucionaron a C-Pod, en el que ya se hace detección de especies utilizando las bandas espectrales. Ahora les enseñaré un poco más de eso. Y esta es la evolución de las boyas, el Pan Boy de LSP, que de hecho es el que está pues prácticamente en el mercado. Es lo que... Vale. Y ahora les digo lo que es la bioacústica física. No sé si se dieron cuenta, a ver, perdón, que él canta y alguien le responde. Esto es lo que... Vale, y se ve que es de la misma especie. Nosotros medimos eso y esta es la onda que se mide. De hecho, no lo voy a abrir, pero el programa este es el Audacity, es un programa de procesamiento de señales que te permite pues actuar manualmente sobre la señal. Manualmente sobre una señal como esta, que está producida, en este caso es una siringe de un pájaro, ¿vale? Que tiene también dos sistemas de producción vocal, que son estos dos de aquí, ¿vale? Y produce una onda que se puede reflejar por medio de esta ecuación, que es el oscilador de Van der Pol. Es un oscilador normal, si ven aquí hay un resorte, el menos K por X, el stiffness del resorte, la rigidez, y tiene ¿cómo se llama? Un amortiguamiento, pero tiene este término de aquí, que es un amortiguamiento que depende de la posición, tiene limitación, no puede oscilar de cualquier manera, sino que tiene una limitación, tiene un límite. Eso hace que el resorte deje de ser lineal para ser no lineal. Y cuando las cosas se vuelven no lineales pueden pasar muchas cosas, pero entre ellas potencialmente ocurre caos. Esto de aquí son el sonograma del canto de este pájaro que estaban oyendo, es justo este, y esto de aquí es la representación de los parámetros de la ecuación de Van der Pol que darían lugar a ese canto, lo cual significa que se puede modelar físicamente el aparato fonador a través de unos parámetros. Esos parámetros permitirían averiguar cosas del pájaro, quiero decir, el tamaño del aparato fonador, pues su capacidad pulmonar, determinadas cuestiones que te permiten identificar el animal concretamente. ¿Vale? Dentro del proyecto nuestro, el proyecto de colaboración que tenemos con Loro Parque Fundación para el estudio de los animales y su conservación, estudiamos las orcas que están en el Loro Parque
Estos son los lugares donde se ponen los hidrófonos, estos son las piscinas cuando se estaban construyendo en su momento. Y lo que hemos desarrollado son una red de hidrófonos inteligentes, son como los mismos sistemas de acústica pasiva, como el que está puesto en la boya de Gillespie, ¿vale? Pero lo que tienen de interesante es que permiten capturar, pues eso, 200.000 muestras por segundo de forma continuada. De hecho, si yo ahora me conectase en remoto al ordenador correspondiente, pues estaría capturando datos, y eso lo hace continuamente. Esa captura, bueno, el diseño de la electrónica y demás está hecho aquí. Esa captura se va a una base de datos, se produce se ha diseñado un sistema de detección que permite, en función de las bandas de frecuencia y utilizando procesamiento, generar eventos. Se generan del orden de 40.000 eventos todos los días de cada uno de los hidrófonos, ¿vale? Eso significa unas bases de datos monstruosas continuamente, ¿vale? Lo cual hace que, bueno, eso está guardado directamente en estas bases de datos, y eso lo que hace es que sea inviable que un humano vaya uno por uno estudiándolo. Eso es lo que motiva que se haga este tipo de desarrollo para automatizar todo este tipo de procesos. Estos son los eventos, ¿vale? Los eventos, esta es la parte de la onda, esta es la parte del espectro, son espectros bastante diferentes, tienen lo que se llaman unos dialectos, ¿vale? O sea, cada grupo de orcas tiene sus propios dialectos, y bueno, estas son orcas residentes en el norte de América. Suenan así, ¿vale? Eso es un evento, este de aquí, ¿vale? Ese es otro. Quiero decir, cada uno suena de una manera distinta. Aquí lo que se está procurando es, esto se ha medido con 2 hidrófonos distintos, tiene 2 espectrogramas diferentes. La correlación de estos 2 espectrogramas, la correlación te permite más o menos estimar la diferencia de tiempo de llegada entre los 2 hidrófonos, y te permite saber de dónde viene el sonido. Eso mediante una simulación de propagación bidimensional con elementos discretos sin grandes pretensiones, nos permitió saber la diferencia de tiempo de llegada de las ondas a 2 hidrófonos, uno que está puesto aquí y otro que está puesto aquí, en este punto. Y respecto de eso, uno puede ver las isocronas, que son estas líneas de aquí, las líneas de igual tiempo de llegada dentro de un sistema tan complejo como este. Quiero decir, si uno lo transporta al mar, por ejemplo, en la costa, las diferencias simplemente en la geometría hace que las hipérbolas, que uno pensaría que son las diferencias de tiempo entre llegada de 2, pues se curven bastante, ¿vale? Y te permite localizar, pues de alguna manera. Necesitas, en realidad, en un sistema tridimensional necesitas 4 puntos, ¿vale? Pero bueno, el sistema se puede resolver tranquilamente. De hecho, y este es la parte de clasificación manual. Este es el clasificador manual. Este es en el que se sentaría un humano y va revisando los eventos que se han revisando, y del dialecto que está aquí, de las orcas del Loro Parque, pues uno va eligiendo, pues en este caso un LP6, ¿no? El canto número 6 de las orcas del Loro Parque, ¿vale? Y esto, ya les digo, en este caso aquí hay 4.700 y pico eventos, porque esto se empezó a grabar por la tarde, me parece que este día. Bueno, y este es el objetivo. O sea, el objetivo es la conservación. Necesitamos saber cuántos individuos hay, dónde están, si son los mismos que habían, si el nivel de ruido es correcto, si no. Para eso es para lo que se están diseñando redes de sensores inteligentes, ¿vale? O sea, para poder poner redes de manera que seamos capaces de automáticamente, sin gran supervisión humana, tener una idea de qué es lo que está pasando en el medio y poder tener un control de cómo va evolucionando. Y esto es un poco todo. Esta es un poco la conclusión. Un para qué y un cómo.